9:30 de la mañana aproximadamente, viernes, al lado en el IES Felipe Trigo de Móstoles. La pregunta de un pensador siempre es ¿qué es pensar? O definitivamente ¿qué es filosofar? Que filosofar es una variedad del pensar que el hombre tiene. La cuestión es siempre este problema, porque según cómo pienses o según cómo creas que piensas, así verás la realidad. Según veas la realidad, así pensarás. Por tanto, un pensador tiene que, digamos, matizar, perfilar, educar los sentimientos, los afectos, las emociones, las ideas, los conceptos, las vivencias, las experiencias, las metas, los fines, para intentar aquilatar lo más posible el pensamiento. Porque se puede engañar o autoengañar. Por tanto, pensar exige todas esas actividades conceptuales, experienciales, experimentales, vivenciales, de intereses, etc. Por eso no todo el mundo tiene la capacidad de pensar, aunque todo el mundo cree que piensa. O dicho de otro modo, todo el mundo tiene capacidad de pensar, pero no todo el mundo tiene la capacidad, o no que no tenga la capacidad, no se ha formado con la capacidad de pensar racionalmente y de luego pensar en la filosofía. Ni muchos, incluso de los pensadores, de los que viven incluso del pensamiento y dan clases, no tienen la preparación o la capacidad del pensar. Porque para eso hay que analizarse, etcétera, etcétera. Incluso a realizar ejercicios de meditación, de reflexión, de oración, etcétera, etcétera. Igual que todos tenemos la capacidad de andar y todos tenemos la capacidad de correr, no todos tenemos la capacidad de ir a un maratón ni de ir a las Olimpiadas, menos aún de las Olimpiadas. Pues lo mismo pasa con el pensar racional o pensar más profundo o un pensar más equilibrado o más racional. Todos tenemos la capacidad de pensar porque todos pensamos, igual como todos andamos, pero ese pensar racional, ese pensar filosófico o ese pensar científico, no todo el mundo tenemos o tienen la capacidad de dicha realidad. Por lo cual, esto no le gusta, todo el mundo puede y tiene derecho a hablar del alma, de Dios, del pensamiento, de la política, de la sociedad, etc. Porque todo el mundo tiene ideas, emociones, sentimientos, conceptos, vivencias, intereses sobre todo eso. Pero eso no quita que uno sea consciente que aunque uno ande y camine y corra, uno es consciente de que no es el Messi, ni el Pelé, ni un gran deportista, sino que es digamos, en esa actividad pues del montón. Yo creo que con el pensamiento pasa lo mismo. Pero en el pensamiento no se le puede exigir a la gente, digamos, que no está especializada más de lo que se le exige. Pero suele suceder que en el pensamiento los mismos pensadores, los mismos filósofos muchas veces dejan, digamos, mucho que desear en el sentido de que a ver cómo lo diríamos, de que se creen que saben más de lo que saben, o puede ser que sepan mucha erudición, pero quizás no sepan estas lecciones que estamos ahora hablando, pero no ya saber, sino si se han analizado sus emociones durante años, sus sentimientos, sus afectos, si se han analizado sus vivencias, sus experiencias, si se han analizado sus intereses y sus fines y sus metas, si se han analizado sus traumas y sus dolores y sus sufrimientos personales y familiares, si se han analizado las ideas, los conceptos, etc. Si han tenido en cuenta en la medida de lo posible, porque es imposible controlar todo lo que sepan de otras ciencias sociales, de otras ciencias, de otras artes, de las artes, de la filosofía, de toda la historia de la filosofía, oriental, occidental, en la medida de lo posible, porque esto es imposible abarcar, de las culturas, de las religiones, etc.
quizás, igual como científicos especializados en alta matemática o en campos determinados de la matemática, solo hay unos cuantos en el mundo, a lo mejor solo hay 200 o 300 por cada, digamos, rama, o eso dicen, que yo no lo sé si ese dato es cierto, igual que sucede en cada rama de la matemática, lo mismo. Debe ser que yo creo que en filosofía, al menos en cada rama de la filosofía, quizá no pasen de 100 personas que cumplan con estas categorías que estamos indicando como necesarias para un pensador, un filósofo que se autotitule profesional. No que viva con dignidad y con honestidad y que sepa hacer su trabajo muy bien de profesor de filosofía o de literatura o a nivel de secundaria o a nivel de universidad y sabe muy bien explicar, pero quizás no ha llegado a este nivel que nosotros estamos indicando, que creo que es necesario. Pero eso tampoco tiene que extrañar tanto, no debe extrañar tanto porque en cualquier campo de traumatólogos, digamos, de vanguardia y en cualquier medicina, pues también a lo mejor solo hay en el mundo 100 o 200 y en todos los campos y grandes teólogos del mundo de cada religión, pues que haya 100 o 200 de cada religión y grandes ascetas y místicos de cada religión en cada época, digamos, cada generación, pues que haya solamente también 100 o 200. Otra cosa es lo que en una religión las personas que se salven y vayan al cielo y las personas que sean buenas, etcétera, que eso es otra cuestión que puede haber millones, pero claro, nosotros no pensamos desde una abstracción perfecta ni desde el limbo, sino que pensamos desde nuestra situación vital y existencial y eso no lo podemos evitar ni desde nuestra cultura o sea, en cierto modo el pensamiento no solo es solamente libre, o libre en gran parte, sino que el pensamiento está condicionado por multitud de circunstancias y de causas y sobre todo la cultura. Yo creo que la cultura condiciona el pensar de forma si no absoluta, pero condiciona mucho. La prueba es las pocas personas que de una cultura se cambian a otra cultura, de una religión a otra religión. Las personas que más se cambian de una a otra es en Occidente, porque es la cultura occidental es la que de momento la que deja más libertad de transformación de unas personas que se vayan a otra cultura, a otra religión, a otra ideología, porque les permite más grado de libertad, etcétera. Pero si yo fuese en una cultura uriñaciense, todos los hechos y todo el acceso de la vida lo vería según esa cultura, etcétera. Y sabría algunas cosas que ahora no sabemos, pero seguramente no sabían ellos cientos de cosas que nosotros ahora conocemos. O sea, pero porque sus ojos y los míos son iguales, pero los tipos de percepción son diferentes, los tipos de conceptos, los tipos de ideas, los tipos de todo. O sea que el pensamiento tiene que evolucionar y tiene que cambiar necesariamente. No hablo de la ciencia, que hay un método de validación. Yo llevo ya no sé si décadas buscando en la filosofía, sin que tenga que ser ciencia. Ojalá muchas cuestiones de filosofía pasasen a ciencia, porque yo me interesa la verdad. O sea, lo que interesa es que el gato cace ratones, sea del color que sea. No me importa que cuestiones de filosofía vayan a la ciencia, porque lo que me interesa es la verdad, o que el hombre cace. Pero hasta que no haya una verdad científica en las cuestiones filosóficas, tenemos que seguir con la verdad de la razón. O sea, la razón sin método científico. Y entonces yo busco una validación. Si las verdades filosóficas pudieran tener alguna validación o mejor validación o mayor grado de validación, aunque no sea absoluta, sí, con el método filosófico. Y en esa es la que estoy. Pero no encuentro la solución. Lo más que he encontrado es lo que ya escribí, y lo he dicho, el método, seguir el método de la suma teológica
o el método medieval del sí, del no, etc. Por tanto, hacer filosofía, crear filosofía, fundamentar filosofía, filosofar, etc., es una cuestión bastante compleja, bastante difícil, porque no solamente tienes que autocontrolar, digamos, los instrumentos técnicos o metodología de la ciencia, si fueras un científico, sino que tienes que autocontrolar tu mente. Y con autocontrolar tu mente, tus afectos, tus emociones, tus pensamientos, tus deseos, es casi imposible. Hablaba del método, el único método de mayor validación que he encontrado yo es el método del escolástico, de Santo Tomás, etc. Por tanto, digamos, yo divido entre dos metodologías. La metodología de investigación, que sería cómo buscar la verdad, y entonces ahí hay distintas metodologías de filosofía y de ciencia, y luego las metodologías más adecuadas de la expresión o de la redacción filosófica. A mi modo de ver, que a eso sería indirectamente un método de validación. Un método de validación es esa cuestión, ese método. Si otros encuentran otro método, pues yo me alegraría, porque yo estoy metido en esto de la filosofía, pero si otros encuentran un método mejor, yo me alegro. A mí no me importa no copiar o aprender de cualquiera, de esta cultura, de otra, de esta religión o de otra, que sea contemporáneo o incluso que sea más joven que yo. Yo creo que dice el Evangelio que la verdad os hará libres, que esa frase tiene muchas interpretaciones, que si la verdad sea la verdad religiosa, o la verdad sea Jesucristo, o la verdad en sentido general. Yo creo que se refiere a todo, se refiere esa frase del Evangelio a la verdad religiosa, pero también a la verdad de Jesucristo, pero también se puede extender a la verdad de ¿cómo se llama? De la búsqueda del hombre, de intentar encontrar una explicación lo más adecuada o lo más verdadera o lo más congruente o lo más como usted quiera. Ya sabemos todos que no es necesario decir que hay 20 teorías sobre la verdad, por tanto 20 criterios diferentes sobre si un concepto, una idea, una emoción, un sentimiento es verdadero o no es verdadero. Yo creo que la verdad ayudaría mucho a los seres humanos en todos los niveles, incluso curarles de sus enfermedades, curarles de sus dolores, curarles en parte de sus sufrimientos, de sus penas y de todas las cosas. Debemos de aceptar y admitir, y nadie se ofenda, que la mitad de pensadores y filósofos piensan, pero no piensan correctamente. Esto no se puede decir a nadie porque cada uno cree que piensa mucho, incluido el que está diciendo estas palabras, pero yo creo que no he llegado todavía a saber pensar y a filosofar. Y eso que creo que utilizo a la hora de pensar, buscar soluciones y de admitir qué soluciones son las verdaderas, porque el pensamiento no solamente tienes que buscar, sino tienes que intentar indagar cuáles de todas las soluciones posibles que hay hasta ahora es la más verdadera o la que más que se adecua o la definición distinta de verdad que ustedes tengan. Pues esta es la cuestión. Esto lamentablemente se cae en este error demasiadas veces y no somos conscientes de ello. Y luego, claro, personas cultas, personas con intereses filosóficos, pero que no son filósofos profesionales, aceptan las ideas de unos y de otros y caen en errores de pensamiento muy graves, que a lo mejor un error de matemáticas te puede llevar a no entender muy bien una fórmula, o te engañen en una
humano, etcétera, etcétera, puede llevar a equivocaciones de muchos tipos a un mismo ser humano a sí mismo. O sea que, igual como el médico tiene que intentar no equivocarse en su concepción de la enfermedad o de la salud de un enfermo, el pensador y el filósofo tiene la obligación de no equivocarse. Tanto si se equivoca el médico, pues no podemos echarle la culpa a nadie, y si se equivoca el filósofo, el pensador, tampoco le podemos echar la culpa, pero él tiene que tener esa voluntad, etc. Yo tengo una edad que no soy anciano, no soy viejo, pero ya no soy joven, ni soy adulto de la primera edad, digamos, sino más bien soy adulto de la segunda fase de la adultez, si se puede decir así, utilizar esta expresión. Por tanto, uno ya tiene que plantearse muchas cuestiones o muchas realidades o muchas concepciones, y uno todavía sabe si el pensar al que se ha dedicado, el pensar filosófico, el pensar literario, el pensar artístico y todo combinado, si uno se ha equivocado en la vida y se ha equivocado en todo. Cuando uno ya, muchos de mi generación y de mi edad ya han conseguido un montón de cosas en distintos campos, yo estoy todavía debatiéndome si fue acertado dedicarme a la filosofía, a la literatura y al arte, o las tres cosas juntas, porque para mí todo va unido. Pero esa será mi penitencia quizá en este mundo, por no entender este mundo, o a saber por qué. Entre los errores que yo cometí conmigo mismo, y entre los errores que yo cometí al interpretar el mundo, y entre los errores que otros han cometido conmigo, pues, pero en fin, no todos han sido errores, yo creo que también ha habido aciertos, y como en todo, alegrías y penas, etc. Comprendo que grabar una especie de conversación, por eso le llamo conversación, no es una conferencia, grabar, digamos, sin tener un esquema mental, o digamos un esquema escrito, debe ser muy pesado, y esto no va a interesar a nadie, pero bueno, quizás también es una forma de pensar, y de pensar filosofía y un poco de literatura y un poco de arte, más libre, más dejando que el consciente y el inconsciente, más afectándose por la realidad que te envuelve, como ahora estoy en el patio de un instituto de Móstoles. En fin, eso puede ayudar a comprender mejor quizás un poco lo que somos, que pensamos no dentro solamente de una circunstancia y una situación, sino dentro de una sociedad, de una cultura, de un ambiente, de unos problemas concretos. Por ejemplo, ahora esperando unas notas, no para mí, pero sí para una persona cercana a mí, muy cercana a mí. En fin, todo esto influye en el pensar, lo que tienes que hacer hoy, en lo que, en fin, los hombres estamos condicionados por una serie de cosas, o límites, o tenemos una serie de límites de todo tipo. Claro, aquí hay dos grandes teorías, los deterministas y los indeterministas. Los deterministas piensan que no tenemos libertad, y los indeterministas que tenemos una libertad absoluta. Entre unos y otros estamos, o que creemos que existe una libertad, digamos, limitada, una libertad condicionada, una libertad situada, o en situaciones, pero existe libertad o libre arbitrio, tanto libertad exterior como libertad interior. Ahora, no cabe duda que algunas sociedades, algunas culturas, algunas ideologías permiten más libertad interior y otras menos, o más libertad exterior y otras menos. Eso también es evidente, y eso las personas deberían reflexionar más a la hora de aceptar una ideología, o una cultura, o una religión, etcétera, etcétera. En Occidente, el deporte nacional es ir en contra de la cultura occidental.
Nadie niega los errores que tiene o que tenga la cultura occidental, pero es una de las culturas que más libertad da de pensamiento, de expresión, de acción a los hombres. Otras culturas no se ven tantos errores porque ya prohíben la crítica o el análisis, sino de todo, de muchas partes de ellos. Entonces, parecen una cosa y luego son otra cosa. Cuando me refiero a culturas, sería lo mismo culturas, religiones, ideologías, filosofías, sistemas de pensamiento, sistemas de práctica, sistemas de acción, sistemas de realidad, sistemas de ser o de estar, sistemas de concebir la realidad, de pensarse a sí mismo, de pensar a los demás, etc. O sea, olvidar esto es no comprender el ser humano que somos y de lo que no somos. Igual que no es lo mismo una persona que nazca en una familia que tenga 1 millón de euros o una persona que nazca en una familia que deba 1 millón de euros, pues lo mismo, no es lo mismo nacer en una cultura o nacer en otra, en los grados de libertad de pensamiento, de acción, de expresión, de multitud de cosas, etc. Aquí habría que plantearse si hay ideologías, filosofías, culturas, sistemas de pensamiento y de acción a grandes líneas, macrovisiones, que unos están más abiertos y otros más cerrados. O sea, algunos habría que buscar una forma de analizar de alguna forma desde la ciencia social o desde algunos parámetros qué sociedades son más abiertas siguiendo a Popper y qué sociedades son más cerradas, pero no solamente las sociedades, sino las culturas, las ideologías, las religiones, las filosofías, etc. Bueno, vamos a dar estas conversaciones de filosofía por terminadas. Día 4 de julio de 2014, aquí en Móstoles, al lado del Instituto Felipe Trigo, a las 9:20 aproximadamente. Conversaciones